Me abandonaron a 480 kilómetros de casa como chiste familiar, pero sobreviví, desaparecí de sus vidas sin explicaciones y ahora mi esposa suplica volver porque descubrió que sin su víctima no tiene nada. El sonido de un hacha partiendo la leña seca tiene una pureza que la voz humana rara vez alcanza. Es un sonido honesto. Crack. Y la madera se abre, mostrando su interior pálido y virgen, sin mentiras, sin dobles sentidos. Llevo 6 meses viviendo aquí, en esta cabaña al borde de un lago que parece un espejo de acero grisáceo, a 3 horas del pueblo más cercano. Mis manos, antes suaves por el teclado de la oficina y las cenas elegantes, ahora tienen callos duros y permanentes. Mis uñas siempre tienen un rastro de tierra. Me despierto antes de que salga el sol. El frío aquí no es agresivo, es un frío limpio, de esos que te despiertan los pulmones y te recuerdan que estás vivo simplemente porque duele un poco respirar. Me preparo el café en una cafetera italiana vieja, observando cómo el vapor se eleva y desaparece en las vigas del techo. Nadie me habla. Nadie espera nada de mí. El silencio, que al principio me aterraba por las noches, ahora es mi única compañía fiable. A veces, cuando el viento golpea las ventanas, todavía creo escuchar la risa de Elena. No su risa suave, la de los primeros años, sino esa otra risa. La estridente. La que compartía con sus hermanos. Esa risa que sonaba como cristales rotos siendo pisoteados. Para entender por qué un hombre de 42 años abandona su carrera, su casa y su vida para convertirse en un fantasma en las montañas, hay que entender primero quién era yo antes. ¿Y quiénes eran ellos? Conocí a Elena hace 12 años. Ella era un incendio forestal, hermosa, incontrolable, cálida. Yo era la tierra firme. Nos complementábamos, o eso me decía todo el mundo. Yo le daba estabilidad, ella me daba vida. Sus hermanos, Matías y Lucas, venían en el paquete. Eran una unidad indivisible, una trinidad ruidosa y caótica. Al principio, me pareció encantador. Una familia unida. Me acogieron con abrazos fuertes y bromas pesadas. Bienvenido al manicomio, cuñado, me dijo Matías el día de nuestra boda, dándome una palmada en la espalda que me dejó doliendo el omóplato durante horas. Los primeros 5 años fueron buenos. De verdad lo fueron. Había amor, había proyectos. Compramos la casa, viajamos, intentamos tener hijos, aunque no llegaron. Pero lentamente, la dinámica empezó a cambiar. Fue tan gradual que no me di cuenta de que el agua estaba hirviendo hasta que ya me estaba quemando la piel. Las bromas de sus hermanos empezaron a ser la moneda de cambio en las reuniones familiares. Y yo siempre era el blanco. Al principio eran cosas tontas, esconder mis llaves, cambiar el azúcar por sal en mi café. Elena se reía, me besaba la mejilla y decía, «Ay, amor, no seas amargado, solo quieren jugar». Y yo me tragaba la molestia, porque amaba verla reír. Quería ser el buen esposo, el que aguanta, el que tiene correa. Pero con los años, el respeto se fue erosionando. Las bromas se volvieron crueles. Comentarios sobre mi sueldo, sobre mi calvicie incipiente, sobre mi hombría al no poder embarazar a Elena. Y lo peor no eran ellos. Lo peor era ver a Elena. Al principio me defendía, tímidamente. Luego, se quedaba callada. Y finalmente, en los últimos 2 años, ella se unió. Empezó a buscar su aprobación por encima de la mía. Si Matías decía que yo era aburrido, ella esa noche me trataba con frialdad. Si Lucas se burlaba de mi coche, ella sugería que lo vendiéramos a la semana siguiente. Me convertí en un accesorio en mi propio matrimonio, un bufón necesario para que la realeza se divirtiera. Recuerdo una cena, 3 meses antes del final. Estábamos en casa de sus padres. Lucas accidentalmente derramó vino tinto sobre mi camisa blanca nueva. Todo el mundo se quedó en silencio un segundo. Miré a Elena, buscando complicidad, buscando a mi esposa. Pero ella estaba mirando a sus hermanos, conteniendo una sonrisa, esperando a ver si era seguro reírse. Y cuando ellos soltaron la carcajada, ella la soltó también.
Ese día sentí un frío en el estómago que no se quitó con nada. Me fui al baño a limpiar la mancha, frotando la tela hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mirándome en el espejo, vi a un hombre cansado. Un hombre que estaba perdiendo su dignidad a pedazos para mantener a una mujer que ya no lo veía. Debí haberme ido esa noche. Pero el ser humano es animal de costumbres, y la esperanza es una enfermedad crónica. Me dije que era estrés. Me dije que me querían a su manera. Me dije que el amor todo lo soporta. Qué estúpido fui. El amor no soporta la humillación. El amor no se ríe de ti mientras te deja atrás. El día que todo terminó no hubo gritos. El cielo estaba despejado, un azul insultante para lo que iba a ocurrir. Era sábado. Elena había organizado un viaje de reconciliación, o eso dijo. Un fin de semana en una casa rural, solo nosotros y sus hermanos. Yo no quería ir, mi instinto gritaba que me quedara en la cama, pero ella me lo pidió con esa mirada dulce que no usaba desde hacía años. Por favor, amor. Será divertido. Quiero que estemos bien. Me subí al coche. Matías conducía su camioneta 4x4, Lucas iba de copiloto. Elena y yo íbamos atrás. El ambiente era extrañamente festivo. Música alta, ventanillas bajadas. Manejaron durante horas, alejándonos de la ciudad, adentrándonos en carreteras secundarias, rodeados de nada más que llanuras secas y matorrales. Llevábamos 5 horas de viaje. Según el GPS, estábamos a 480 kilómetros de casa. En medio de la nada absoluta. Ni gasolineras, ni casas. Solo polvo y una carretera que se perdía en el horizonte como una cicatriz en la tierra. Tengo que mear, dijo Matías, frenando bruscamente en el arcén. La camioneta se detuvo levantando una nube de polvo. Todos abajo, estiremos las piernas, ordenó Lucas. Bajamos. El calor era sofocante, seco. El silencio del desierto era pesado. Me alejé unos metros hacia unos arbustos para orinar. Escuché el sonido de las puertas de la camioneta cerrarse. Un golpe seco. Otro. Otro. Me giré justo a tiempo para ver a Elena subiendo al asiento trasero y cerrando la puerta. Me miró a través del cristal tintado. No había pánico en su rostro. Había una sonrisa. Una sonrisa que me heló la sangre a pesar de los 35 grados de temperatura. El motor rugió. «Oigan», grité, pensando que era un error, dando un paso hacia ellos. Matías bajó la ventanilla del conductor. Lucas se asomó por la del copiloto, con el teléfono en la mano, grabando. «A ver si encuentras el camino a casa, Boy Scout», gritó Lucas, riendo con esa risa llena que odiaba. «Es para el canal, cuñado». «Saluda», bramó Matías. Miré a Elena. La ventanilla trasera bajó hasta la mitad. Esperé que ella gritara, que les dijera que pararan, que golpeara el asiento. Pero ella solo sacó la mano, hizo un gesto de despedida con los dedos, y gritó. «Suerte, amor. Nos vemos en la cena». Y aceleraron. No fue como en las películas. No se detuvieron a los 100 metros. No dieron la vuelta riendo para decir «caíste». Vi la camioneta hacerse pequeña, un punto negro devorado por la distancia y el polvo, hasta que desapareció. El sonido del motor se desvaneció, dejando paso al zumbido de los insectos y al latido ensordecedor de mi propio corazón en mis oídos. Me dejaron allí. Sin agua. Sin cartera, estaba en la guantera. Solo con mi teléfono, que tenía un 12% de batería y ninguna señal. Los primeros 10 minutos no me moví. Me quedé parado en el asfalto caliente, mirando el punto donde habían desaparecido. Mi mente no podía procesar la traición. Trataba de buscarle lógica, volverán. Es una broma pesada. Darán la vuelta en el próximo cambio de sentido. Pasó una hora. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta. Nadie volvió.
Fue entonces cuando sentí el clic. No fue un pensamiento racional. Fue algo físico. Sentí como si una cuerda tensa dentro de mi pecho, una cuerda que había estado sosteniendo mi matrimonio, mi autoestima y mi amor por Elena, se rompiera de golpe. Snap. No sentí ira. No sentí ganas de llorar. Sentí una claridad absoluta y aterradora. Me miré las manos. Temblaban, pero no de miedo, sino de shock. Entendí que no era una broma. Era un mensaje. Era la demostración final de lo poco que valía yo para ellos. Para ella. Me habían dejado tirado como a un perro en una carretera desierta porque les parecía gracioso ver mi desesperación. Empecé a caminar. Caminé durante 4 horas en la dirección por la que habíamos venido. La noche cayó sobre mí como una manta pesada. El frío del desierto empezó a morder. Mis zapatos de ciudad me destrozaban los pies, pero el dolor físico era un alivio. Me concentré en él. Cada paso era un martillazo a mi vida anterior. Paso 1, Matías es un sádico. Paso 2, Lucas es un seguidor. Paso 3, Elena. Elena está muerta para mí. Un camión de carga se detuvo cerca de la medianoche. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró con lástima al verme cubierto de polvo y tiritando. Me llevó hasta el pueblo más cercano con estación de autobuses. No me preguntó nada, y se lo agradecí. Cuando logré cargar el teléfono en la estación, tenía docenas de notificaciones. Mensajes en el grupo de familia. Foto mía caminando a lo lejos, tomada desde el retrovisor. Matías, miren al llanero solitario jajaja Lucas, ¿creen que llore? Elena, ay no sean malos, seguro ya consiguió quien lo traiga. Amor, si lees esto, compra hielo que se acabó. Ni una llamada de preocupación. Ni un ¿estás bien? Solo burlas. Asumían que yo volvería, enojado, humillado, pero que volvería. Que entraría por la puerta, aguantaría sus risas, aceptaría su «era solo una broma», «qué exagerado eres», y la vida seguiría. Porque siempre lo hacía. Borré el chat. Bloqueé sus números. Compré un billete de autobús no hacia nuestra ciudad, sino hacia la capital, donde tenía una cuenta bancaria que ellos desconocían, herencia de mi abuela. Mientras el autobús arrancaba, miré mi reflejo en la ventanilla oscura. Ojos hundidos, cara sucia. Parecía un refugiado. Y lo era. Estaba huyendo de la catástrofe de mi propia vida, llegué a casa 2 días después. No a nuestra casa. Fui a la casa mientras ellos seguían fuera, probablemente alargando su fin de semana, asumiendo que yo estaba haciendo un berrinche en algún hotel. Fui rápido. Metódico. No rompí nada. No grité. Empaqué mi ropa. Mis documentos. Las fotos de mis padres. Dejé todo lo que habíamos comprado juntos. Dejé el anillo de matrimonio sobre la mesa de centro, encima de una nota adhesiva amarilla. No escribí una carta de 10 páginas explicando mi dolor. No merecían mis palabras. Solo escribí. La broma terminó. No me busquen. Transferí la mitad de los ahorros conjuntos a mi cuenta, ni un centavo más, ni uno menos de lo que legalmente me correspondía, y me fui. Conduje hacia el sur. Conduje hasta que el paisaje cambió de asfalto y edificios a bosques de coníferas y lagos glaciares. Encontré esta cabaña por internet en un foro de pescadores. Estaba destartalada, el techo goteaba y olía a humedad cerrada, pero era perfecta. Era un búnker contra el mundo. Los primeros meses fueron una desintoxicación. Literalmente. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera dejando una droga. Tenía pesadillas donde estaba encerrado en un coche que se hacía cada vez más pequeño mientras ellos se reían afuera. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón galopando, buscando a Elena en el lado vacío de la cama antes de recordar que ella era el monstruo, no el refugio. Aquí, el tiempo se mide diferente. No hay lunes ni domingos. Hay días de lluvia y días de sol.
Días de cortar madera y días de pescar. Aprendí a arreglar el techo. Aprendí a distinguir el canto de los pájaros. Aprendí que el dolor, si no lo alimentas con rabia, eventualmente se seca y se convierte en cicatriz. Contraté a un abogado en la ciudad más cercana. Le di instrucciones precisas, todo contacto a través de él. Cero contacto personal. Cuando llegaron los papeles del divorcio, Elena intentó pelear. No por dinero, sino por control. Quería hablar. Mi abogado me reenviaba sus emails, filtrados. Dice que fue un error. Dice que estás exagerando, que fue una broma que se salió de control. Dice que te extraña. Dice que sus hermanos quieren pedirte perdón. Yo leía los resúmenes y sentía una extraña desconexión. Como si leyera sobre la vida de un extraño. Esa mujer que me extrañaba, era la misma que me vio a los ojos y aceleró el coche a 480 kilómetros de casa. No había vuelta atrás. Una vez que ves la verdadera cara de alguien, no puedes desverla. Con el paso de las estaciones, empecé a sanar. Mi cuerpo cambió. Perdí los 10 kilos de sobrepeso que había ganado por el estrés de la oficina. Mis brazos se endurecieron. Mi barba creció, espesa y con canas. Me gustaba este nuevo hombre. Era un hombre que no necesitaba la aprobación de nadie para existir. Empecé a bajar al pueblo una vez a la semana. La gente allí es reservada, gente de montaña. No hacen preguntas estúpidas. El dueño de la ferretería, un viejo llamado Ernesto, me saluda con un movimiento de cabeza. La señora de la panadería me guarda el pan de centeno que me gusta. Nadie sabe que fui un ejecutivo de marketing. Nadie sabe que fui un esposo humillado. Aquí soy simplemente el hombre del lago. Y eso me basta. Pero el pasado tiene una forma sucia de encontrarte, no importa cuán lejos corras o cuán alto subas. Fue hace 3 días. Era una tarde gris, de esas que huelen a tormenta eléctrica. Estaba en el porche, afilando mi hacha con una piedra de amolar, disfrutando del sonido rítmico. SHHHK, SHHHK, SHHHK. Escuché un motor. No era el tractor de Ernesto. Era el motor suave de un coche moderno, un SUV. Se detuvo al final del camino de tierra, a unos 50 metros de la cabaña. Me quedé quieto, con el hacha en la mano, no como amenaza, sino porque olvidé soltarla. La puerta del conductor se abrió. Bajó una figura envuelta en un abrigo caro, inadecuado para el barro y las zarzas de este lugar. Dio unos pasos vacilantes hacia la casa. Era Elena, la vi caminar hacia mí y lo primero que noté fue lo vieja que parecía. No vieja de edad, sino de cansancio. Había perdido ese brillo eléctrico. Sus ojos estaban apagados, rodeados de sombras oscuras. Llevaba botas de diseñador que ya estaban manchadas de lodo. Se detuvo al pie de los escalones del porche. Yo seguía sentado, la piedra de amolar en una mano, el hacha en la otra. El silencio entre nosotros era más pesado que las montañas que nos rodeaban. Solo se oía el viento agitando los pinos y su respiración agitada. Te costó encontrarme, dije. Mi voz sonó rasposa, no la uso mucho. Ella se estremeció. Creo que esperaba gritos, o quizás un abrazo. No esperaba esta calma pétrea. Contraté a un investigador, dijo ella, con la voz temblorosa. Tu abogado es una tumba. Por algo le pago. Ella dio un paso más, subiendo al primer escalón. Instintivamente, tensé el agarre en el mango del hacha. Ella se detuvo en seco, mirando la herramienta, luego a mis ojos. No vine a pelear, David. Vine a verte. Llevamos 8 meses sin saber de ti. Desapareciste. Como si te hubiera tragado la tierra. Me dejaron tirado en la tierra, Elena. Yo solo aprendí a vivir en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esas lágrimas que antes me habrían hecho cruzar océanos para consolarla. Ahora solo las veía como agua salada. Fisiología básica. Fue una broma, soltó,
Como si la frase pudiera arreglarlo todo. Una broma estúpida, horrible, lo sé. Matías y Lucas, ellos no pensaron. Estaban borrachos de poder, de tontería. Pero volvimos, David. Volvimos a los 20 minutos. Cuando vimos que no estabas, nos asustamos. Te buscamos toda la noche. La miré, buscando la mentira. Quizás volvieron. Quizás no. Ya no importaba. El acto estaba hecho. La intención estaba clara. No importa si volvieron, dije suavemente. Importa que se fueron. Importa que tú te fuiste. Me dejé llevar. Gritó, la desesperación rompiendo su máscara. Siempre ha sido así con ellos, tú lo sabes. Es una dinámica tóxica, lo sé, pero son mi familia. Tuve miedo de enfrentarlos, tuve miedo de romper el momento. Soy una cobarde, David, lo admito. Pero te amo. Llevo 8 meses muerta en vida. La casa está vacía. Nadie se ríe ya. Matías se siente culpable, Lucas. Lucas es un idiota, pero te extraña. Solté una risa corta, seca, sin humor. ¿Me extrañan? ¿O extrañan a su juguete? ¿Extrañan al payaso que aguantaba los golpes para que ustedes se sintieran superiores? Me levanté. Dejé el hacha apoyada contra la pared y me acerqué a la barandilla. La miré desde arriba. Mírame, Elena. ¿Ves al hombre que dejaste en esa carretera? Ella me recorrió con la mirada. La barba, la ropa de trabajo, las manos curtidas. Negó con la cabeza. No. Pareces diferente. Lo soy. Ese hombre murió en el kilómetro 480. Murió de sed y de vergüenza. El que tienes delante es alguien que se respeta demasiado a sí mismo como para volver a ser el chiste de nadie. Puedo cambiar, suplicó, agarrando la barandilla con sus manos enguantadas. Podemos ir a terapia. Me alejaré de mis hermanos. Venderemos la casa. Lo que tú quieras. Pero regresa. No puedes tirar 12 años a la basura por un error. No fue un error, Elena. Fue una revelación. Me incliné hacia ella, hablando con una voz baja y firme. Esos 12 años no los tiré yo. Los tiraron ustedes por la ventana de una camioneta en movimiento mientras se reían. Y la verdad es que te lo agradezco. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Si no hubieran hecho eso, si no me hubieran roto de esa manera tan absoluta, yo seguiría allí. Seguiría siendo infeliz, pequeño, tragándome mi dignidad a sorbos para hacerte feliz. Ese día, al dejarme solo en el desierto, me dieron el regalo de la libertad. Me obligaron a encontrarme a mí mismo porque no tenía a nadie más. Elena empezó a llorar abiertamente, sollozos feos y ruidosos que rompían la paz del bosque. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que no había negociación posible. No era orgullo lo que me retenía. Era indiferencia. Ya no la amaba. El amor se había evaporado bajo el sol de aquella tarde en la carretera. Vete a casa, Elena, dije, dándome la vuelta hacia la puerta de la cabaña. Va a llover pronto y el camino se pone peligroso con el barro. ¿Eso es todo? Preguntó ella a mi espalda, con voz rota. ¿Así termina nuestra historia? ¿En una cabaña sucia en medio de la nada? Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Miré el interior de mi cabaña, el fuego crepitando en la chimenea, mis libros en la estantería, el olor a madera y café. Mi refugio. No, respondí sin girarme. Aquí es donde empieza la mía. La tuya terminó hace 480 kilómetros. Entré y cerré la puerta suavemente. No hubo portazo. Solo el clic del cerrojo. Me acerqué a la ventana y observé a través de la cortina. Elena se quedó allí unos minutos, bajo la llovizna que empezaba a caer, pequeña y derrotada frente a la inmensidad de la montaña.
Finalmente, subió a su coche lujoso, dio la vuelta con dificultad en el barro y se alejó. Vi las luces rojas traseras desvanecerse en la niebla, igual que vi las de la camioneta aquel día. Pero esta vez, no sentí angustia. No sentí soledad. Me serví una taza de café caliente y me senté frente al fuego. El único sonido era el crepitar de la leña y la lluvia golpeando el techo de chapa. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire limpio, frío y mío. Y entre la penumbra de la tarde y el silencio absoluto de las montañas, por primera vez en mi vida, supe que estaba exactamente donde debía estar. Estaba en casa.